estás, mujer intencional y virtuosa? Bienvenida a este jueves de podcast. Así como hoy, todos los jueves vamos a tener un espacio muy especial aquí en tu podcast Intencional y Virtuosa, tocando diversos temas desde una perspectiva bíblica, pero enfocado al emprendimiento femenino, ¿ok? ¿Qué tan importante es tener una mentalidad fortalecida en la palabra de Dios para que nosotras podamos emprender según nuestras habilidades, nuestras pasiones, pero muy alineadas a cómo su palabra lo indica, cómo Dios nos dice o nos enseña para poder tener un emprendimiento virtuoso, ¿ok? Que tenga un propósito divino dentro del propósito y el plan eterno y general de Dios. ¿Cuán importante es eso? Es básico, mujer, porque Cristo aquí es la base de todo lo que tú hagas, de todo lo que tú emprendas, del proyecto que tú quieras sacar adelante, de tus pensamientos al momento de tomar una decisión. Y para ello es importante ser intencional, ¿ok? Buscarle a Él, buscar de su sabiduría en su palabra y sobre todo las enseñanzas que estén muy claras en su palabra, aplicarlas a nuestra vida, aplicarlos en nuestros trabajos y en nuestros emprendimientos, ¿ok? El día de hoy estoy desde el dormitorio de mi hijita, así es que por eso muchas cositas atrás se ven, pero no te distraigas. Acá lo importante es poder discernir juntas qué nos dice la palabra de Dios acerca de tener una mentalidad una mentalidad bíblica. También cómo es que nosotras tenemos que cumplir nuestro propósito, ¿ok? Y con ello, pues, emprender, ¿no? Sabiendo cuál es nuestro propósito divino, cuáles son nuestras habilidades, nuestras fortalezas, nuestras pasiones, que hacen match, ¿verdad? Y con ello, pues nos motivamos y nos animamos a emprender algo, ¿ok? En este caso estamos hablando de nosotras somos mujeres eh, cristianas, mujeres seguidoras de Jesús, pero que tenemos dentro de nuestro diseño divino emprendedor este regalo, esta habilidad, esta facilidad que se nos da de convertir contactos en clientes, ¿no? Entonces nos vamos por el lado del emprendimiento, por el lado de los negocios, por el lado de querer hacer un proyecto, de hacer empresa y etc. ¿Ok? Entonces, de primera instancia, vamos a recordar qué nos dice Dios de nuestra creación, qué nos dice Dios de nuestro propósito. Y eso es muy bueno recordarlo. Por ejemplo, ¿no? Aquí anoté algunas cositas para que no se me vaya, que dice, el propósito divino es la razón por la cual fuimos creadas, ¿ok? La Biblia nos enseña que Dios nos creó para un propósito específico, ¿ok? En Efesios 2:10, abre tu Biblia o prende tu celular, abre tu aplicación de bíblica y vas a leer Efesios 2:10, que dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las hiciéramos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Dios ya tiene un plan y tiene un propósito divino, un propósito eterno para nuestras vidas. Y ese propósito está muy, muy relacionado con las buenas obras que vamos a hacer. O sea, ese camino, ya sea, en este caso, en ese camino de emprendimiento en el cual vamos a ir, Dios ya preparó un plan en el cual nosotras vamos a transitar. De hecho, ese va a ser nuestro propósito para llegar a, ¿ok? Entonces, es muy importante recordar eso. También hay otro pasaje bíblico que dice, ¿no? En la Biblia también hay algunos principios que nos pueden ayudar a descubrir este propósito, porque de hecho es de vital importancia descubrir cuál es nuestro propósito en esta vida, para qué estamos acá, ¿no? Hemos leído de que somos criaturas de Dios, porque Él nos creó
Pero al ser seguidoras de Dios en Cristo Jesús o seguidoras de Cristo Jesús, nosotras debemos de transitar, o nuestro propósito en esta vida debe de estar sumergido en el propósito eterno de Dios. ¿Para qué? Para poder cumplir los planes que Dios ya tiene para nuestras vidas y andar por los caminos que ya Él preparó de antemano, ¿ok? Llevando a cabo en este caso, nuestra habilidad para el emprendimiento, para los negocios, nuestra pasión comercial por ese camino, ¿ok? Entonces, mira lo que dice también en Mateo 6:33. Jesús nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, ¿no? O sea, en realidad todo, nuestra provisión, directamente relacionado, nuestra vida, nuestra familia, pero directamente relacionado a nuestros emprendimientos, pues, ¿qué se nos va a añadir? En primer lugar, tenemos que buscar a Dios en verdad y de modo genuino, ¿no? En primer lugar, en arrepentimiento, porque en cada momento podemos estar nosotras fallándole a Él, ¿ok? Queriendo o no queriendo, pero siempre caemos. Pero recordemos que en Cristo Jesús tenemos abogado. Como dice su palabra, en Cristo Jesús nosotros nos escondemos y nos acercamos de una manera genuina y de una manera pues confiada, como dice la palabra, al trono de su gracia nos acercamos. Entonces, de ahí en primer lugar tenemos que buscar esa conexión, esa intimidad. ¿Para qué? Para que primero el Señor nos revele cuál es nuestro propósito de vida, ¿ok? Buscándole intencionalmente, leyendo su palabra, viendo exactamente cuál es nuestra habilidad, qué dones, talentos Él nos dio. En este caso estamos hablando de una mujer que le gusta hacer negocios, una mujer que le encanta emprender, esforzarse y llegar a objetivos, una mujer que tenga ese talento para emprender o hacer negocios de manera virtuosa, ¿ok? Entonces, en primer lugar dice, buscad el reino de los cielos, buscarle a Él, porque Él va a proveer todo lo demás que será añadido. ¿Cómo qué? El financiamiento, el patrocinio en primer lugar, el financiamiento, no necesariamente de dinero, sino también puede ser de buenas ideas, de buenos recursos, de repente también de personas que en el camino nos ayuden. Él va a proveer de repente de unos socios específicos que Él brinde en la ruta para que sean de nuestro aporte y nos genere este valor y nos de alguna manera continúe esa rueda o ese engranaje para seguir transitando en el propósito y de esa manera surgiendo nuestros emprendimientos, nuestros negocios y desarrollándose también en el camino. ¿Okay? Entonces Él va a proveer de los clientes, Él va a proveer de las buenas ideas, Él va a proveer de los acreedores, Él va a proveer, en fin, toda pieza que se va a ir sumando, ¿ok?, a este proyecto o a este emprendimiento, a este negocio, va a ser añadido. Gracias a Dios, en su gracia y misericordia nos va a hacer llegar lo demás. Obviamente con ello nuestro sustento, ¿verdad? Porque una mujer que emprende es una mujer que busca hacer negocio. En primer lugar, busca cumplir el propósito de Dios a través de ese negocio y ser de bendición a otras personas. En segundo lugar, ella quiere servir a las personas. No las ve simplemente como meros clientes, sino personas que están en búsqueda de una solución y de que tú, de buena fe y obviamente realizando buenas prácticas y siendo una mujer virtuosa, es que va a llevar a cabo este emprendimiento, ¿ok?, para
la gloria de Dios y para servir a las demás personas y ser de bendición. ¿Ok? Así de simple. ¿Ok? Entonces busca servir a su prójimo de manera genuina, de manera honesta, ¿ok? Pensando en primer lugar en el servicio, ¿ok? Entonces, cuán importante es desarrollar una mentalidad bíblica para tener un éxito empresarial o un éxito en un emprendimiento, nosotras como mujeres virtuosas, que es importante en primer lugar, como dice en este caso Mateo, primero buscar el reino de los cielos, buscar a Cristo como la base de nuestros emprendimientos. Su justicia, dice Mateo, su justicia y el reino de Dios para que todo lo demás sea añadido, ¿ok? Y también en Filipenses 4, del 6 al 7 se nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiere decir que debemos orar y pedir a Dios que nos revele su voluntad, ¿ok? Que nos revele su voluntad para transitar en ese camino de emprendimiento. Y Él poco a poco abrirá caminos, abrirá puertas, abrirá oportunidades, brindará socios que también piensen igual que tú. Y todo ese emprendimiento o esa relación, ese proyecto que de hecho va a ir de menos a más, pues va a honrar a Dios en primer lugar, va a permitir que cumplas tu propósito divino dentro del propósito general y eterno de Dios. Vas a ser una mujer virtuosa bíblicamente, vas a servir a tu prójimo y ser de bendición con tu emprendimiento a otros, ¿ok? Y vas a ser también un ejemplo de mujer obediente y virtuosa nuevamente a otras mujeres. Esa es la idea, mujer, ¿sí? Espero que te haya gustado este episodio. Este tema es bastante amplio. He tratado de hacerlo así como un pequeño resumen en estos 15 minutos, que sea de edificación. Mi deseo, mi oración y mi anhelo es que Dios utilice este recurso, así como ves, totalmente casero, totalmente simple. A medida que ha pasado el tiempo, realmente me he vuelto mucho más minimalista, mucho más simple, sencilla y directa. Es lo más importante, ser directa con el mensaje, con el Evangelio de Jesucristo. Y si te gusta emprender, mujer, hazlo desde tu propósito divino, para ser de bendición a otros. Y como siempre digo, mujer, déjate usar, que en esta vida solo vas de paso. Déjate usar y cumple tu propósito. Que tengas una bonita tarde.